Shalom Brajá, muy bienvenidos y muy bienvenidas. Ante todo, gracias por participar con tanta presencia, más de 500 visualizaciones. Nos pone verdaderamente orgullosos y nos hace sentir cierto temor, muy reverente, por supuesto, para cuidar cada uno de los espacios que compartimos con ustedes. En segundo lugar, agradecerles el like que nos hacen, porque eso nos permite aparecer con mayor frecuencia en el YouTube. Así que Iskule Mitzvot, toda la tarea es de ustedes. Ustedes nos agradecen a nosotros, pero la verdad es que sin ustedes del otro lado no tendríamos a dónde llegar. Pereshat Hukat habla de la muerte de Aharón a Cohen. Hashem instruye a Moshe que ascienda a la montaña llamada Or Haar con Aharón y con su hijo mayor, Eleazar, y que quite las ropas de Aarón y las vista a Eleazar. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, explica que esto se refiere a las prendas especiales del Cohen Gadol, aquellas que vestía exclusivamente a Aarón a Cohen. Justo antes de la muerte de Aarón, Moshe Rabbeinu le quitaría estas prendas a su hermano y se les pondría a Eleazar, su sobrino. Presuntamente esto tenía la intención de conferir formalmente a Eleazar el estado de Cohen Gadol, lo que Dios quería que Moshe hiciera justo antes de la muerte de Ahab. ¿Por qué era tan importante que Eleazar fuera nombrado Cohen Gadol antes de la muerte de su padre? El Maharil Diskin, moreno Moshe Yehoshua Leib Diskin, nació en Grodno, 1818, y falleció en Jerusalén 80 años después, 1898, sugiere, uno de los grandes eruditos del Talmud, por cierto, sugiere dos razones por las que el Todopoderoso quería que Eleazar fuera nombrado formalmente Cohen Gadol antes de la muerte de su padre Aarón, las cuales involucran la exención del Cohen Gadol de las leyes de Abelut. En primer lugar, de duelo. En primer lugar, no se permite que un Cohen Gadol atienda las necesidades de entierro ni siquiera de un pariente inmediato. Dios, dice el Maharil Diskin, quiso ahorrarle a Eleazar la necesidad de convertirse en tamé, contacto con un cuerpo muerto, al enterrar a su padre, y por lo tanto se encargó de conferirle el estado de Cohen Gadol, que lo absuelva de esta obligación ya antes de la muerte de su padre. En segundo lugar, explica el Maharil Diskin, era necesario que Eleazar se convirtiera en Cohen Gadol antes de la muerte de Aarón, su padre, para que un Cohen estuviera disponible para ofrecer la ofrenda del Tamid, el Korban Tamid, el Korban diario, el sacrificio diario de la tarde. Los únicos Kohanim en ese momento eran los dos hijos de Aarón, Eleazar, de quien estamos hablando, e Itamar, quienes alcanzarían inmediatamente el estado de Onen, después de la muerte de su padre, lo que prohíbe a un Cohen realice el servicio en el Mikdash. El estado de Onen es todo el estado que lo evita o que lo exime a la persona de cumplir con mitzvot todo el tiempo que no ha enterrado a su muerto. Un Cohen Gadol, sin embargo, según las reglas del Rambam, ahora en el Hot Maaseh Korbanot, puede ofrecer sacrificios incluso en estado de aninut, aun cuando no ha enterrado a su difunto. Por lo tanto, al consagrar a Eleazar como Cohen Gadol antes de la muerte de Aarón, Hashem se aseguró que habría un Cohen capaz de completar el sacrificio del día en el Mishkan. Esto es lo que nos está enseñando la Sagrada Torá. Rav David Mandelbaum, en su Pardes Yosef Hadash, plantea una serie de dificultades respecto a las afirmaciones del Maharil Diskin. En primer lugar, no está claro por qué Hashem haría hincapié en absolver a Eleazar de la obligación de atender las necesidades del entierro de su padre. Es una mitzvah para un Cohen enterrar a su pariente inmediato, a pesar de la exposición a la tum'á, a la impureza que implica, y por lo tanto parece difícil entender por qué, según el Maharil Diskin, Dios querría ahorrar a Eleazar esta responsabilidad. Y en cuanto al segundo punto del Maharil Diskin, el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, escribe explícitamente que Aarón ascendió a orar para su muerte solo después de completar todo el procedimiento del sacrificio para ese día, incluso el tamid de la tarde, el encendido de la menorá y la ofrenda del Ketoret. Dejó todo pronto.
Por lo tanto, parece innecesario asegurarse de que Eleazar no tenga el estatus de Onel en ese día para permitir la finalización de los rituales del día en el Mishkan. Por lo tanto, el autor, Mandelbaum, cita varias otras explicaciones de por qué Dios quería que Eleazar alcanzara el estado de Cohen Gadol antes de la muerte de su padre. La razón más simple, dice Rab Mandelbaum, cita a nuestro conocido y bien amado Rabbi Abraham Sabá, en la obra Zeror Amor, y dice que Dios quería darle a Aarón la satisfacción de ver a un hijo ocupar su lugar ya en vida. Eso es lo más hermoso. Fue una especie de regalo para Aarón mostrarle justo antes de su muerte a su hijo, poniéndose sus vestiduras y asumiendo la posición distinguida del sumo sacerdocio. Este es Rabbi Abraham Sabá, un hombre que murió en ultramar, en alta mar, expulsado con los judíos de Portugal en 1493. Que tengamos una excelente jornada. Gracias por acompañarnos y mucha salud y buena parnasá.